ya terminando el capítulo 2, entonces vemos nosotros aquí que el apóstol Pablo nos enseña a perder para ganar. Versículo 1, Filipenses 3, versículo 1. Inicia como si estuviera él terminando, vean lo que dice: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. O sea, les está hablando de crecer, de seguir adelante, de tener el ejemplo de Cristo, de recibir a Epafrodito, a Timoteo, lo que vimos la semana pasada, y dice, por todo lo demás, y hay un mandamiento. ¿Cuál es ese llamado? A gozarse en el Señor. El apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Lo que tienen que hacer es gozarse en el Señor. Vamos a leer hasta el versículo 2. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ya les había escrito que tenían que regocijarse, versículo 2. Y aquí hay que tener cuidado por cómo la Biblia usa esas palabras. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hay un mandamiento doble. El mandamiento es, en primer lugar, a gozarse en el Señor. Y aquí les remarqué esta frase, en el Señor, porque nosotros vamos a gozarnos o a regocijarnos o a confiar no en nosotros mismos, sino en lo que el Señor hizo por nosotros. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo verdadero y entre cualquier otra religión. En cualquier otra religión la gente se goza en lo que ellos hacen, en lo que ellos son, en lo que ellos logran. Es decir, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado en tu vida espiritual? Y pueden decir una larga lista de cosas. Pero aquí el apóstol Pablo dice, les invito a que se gocen en el Señor. Para gozarnos en el Señor, ahora sí, versículo 2, es necesario guardarnos. ¿Guardarnos de qué? Y el apóstol Pablo usa tres características de los falsos maestros. Dice, guardaos, y dice, de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Son palabras un poquito fuertes. Pero Filipenses 3, del versículo 2 al 4, versículo 3, forman un paréntesis. Esto apenas lo pude entender ahorita en la mañana que estaba repasando todo y lo puse a la mera hora, porque Pablo empieza a hablar, regocíjense, y luego dice, guárdense de los perros, y empieza como que decir, para regocijarse, como abriendo un paréntesis, y porque en el 4:4 dice, regocijados en el Señor, otra vez os digo, regocijados. Por lo demás, hermanos, o sea, Pablo vuelve a tomar el tema del capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 4. Y todo esto es un paréntesis, y después vuelve al asunto de regocijarse y termina la carta. Este paréntesis es muy importante, es largo. Desde el versículo 2 hasta el siguiente capítulo, versículo 3, es un paréntesis muy largo. No lo vamos a ver todo hoy, tal vez lo veremos en 3 ocasiones, pero son cosas muy importantes. Ahora, en muchas ocasiones, Dios nos llama en muchas ocasiones a través de la Biblia a estar vigilantes, velad y orar, ser sobrios y velar. En el Antiguo Testamento igual, ¿verdad? Meditar bien sobre sus caminos, a ser cuidadosos en nuestra vida espiritual y poner atención en cómo alimentamos nuestra nueva naturaleza. Allá en el discipulado, en el primer principio, enseñamos y vemos que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. ¿Cuáles son los que, o por qué unos son más espirituales que otros? Porque alimentan el nuevo hombre, están fortalecidos con el nuevo hombre. Y hay unos que no lo alimentan. Y por eso es necesario poner atención. Porque había personas que se decían cristianos, pero no enseñaban el Evangelio. Se decían cristianos, pero no enseñaban el Evangelio. Por eso Dios nos dice, cuídense. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, regocíjense, pero guárdense. Guárdense de estas personas. Había un filósofo que dice esta primera frase: la vida no examinada no es digna de vivirse. Fue Sócrates, ese filósofo de hace ya muchos años, griego. Él decía, la vida que no se examina no es digna de vivirse. O sea, hasta a veces la gente que no conoce de Dios o que no quiere recibir a Dios de acuerdo a su palabra, entiende que tenemos que examinar nuestra vida. Y como cristianos a veces no examinamos, y cualquier cosa que vemos, que escuchamos, que vemos en el celular, TikTok, redes sociales, todo eso, mira, este dice que es cristiano, y lo escuchamos y lo seguimos, y después tenemos ideas equivocadas. Debemos de examinar, dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Pocas personas tomamos el tiempo para pensar seriamente en cuáles son los valores que controlan nuestra vida.
¿Por qué razón tomo las decisiones que tomo? ¿Por qué razón voy hacia esa dirección? ¿Qué es lo que está guiando nuestra vida? Y nosotros debemos de entender que es la palabra de Dios. Ok, versículo 2. Guardaos, y usa estas frases, de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Tal vez después, las Biblias más modernas, no sé si ahorita ya no lo pude consultar, ya le quitarán la primera palabra, ¿no?, de los perros, porque suena muy feo. Ahora, hay que entender que en aquel tiempo, los judíos, la raza judía, ellos lo que hacían era, ahí está bien, lo que hacían los judíos era que ellos trataban a los que no son judíos y decían, esas personas, todos esos son perros. Así hablaban ellos de los demás. Porque era una referencia a que eran personas impuras y que no podían entrar al templo ni a celebrar culto ni nada. Y así le decían, en vez de decirle, ¿tú qué eres? No, pues yo soy sirio. Ah, eres un perro. ¿Tú qué eres? Pues yo soy egipcio. Pues también eres. Y solamente nosotros somos los elegidos de Dios. ¿Por qué? Porque los perros son portadores de infecciones. Pensando en lo que Pablo dice, los perros lastiman, saquean, roban, infectan a los demás. Es un animal inmundo. Y no podían entrar las personas que se consideraban así a ceremonias religiosas. Por eso Pablo dice, bueno, ¿sabes qué? Los perros no son los gentiles, los perros son o los que vienen a contaminar el evangelio y a robar las ideas de Dios, son los otros que son los judaizantes. Vamos a llegar un poquito a eso. Les dice malos obreros y les dice mutiladores del cuerpo. El énfasis está en las obras. Ellos tenían su confianza no en el Señor, sino en sus obras. Es decir, me voy a salvar por lo que yo hago, por lo que yo he hecho, por los rituales que cumplo. Y en Jeremías 2 dice el Señor, aunque amontones jabón sobre ti y te laves con lejía y con jabón, la mancha de tu pecado permanecerá. Isaías dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Si queremos limpiar una mesa con un trapo sucio y más sucio que lo que está en la mesa, no se puede limpiar. Vamos a hacer más la suciedad, vamos a embarrar más el asunto. Bueno, así es la persona, y Pablo decía, son malos obreros que confían en sus obras para salvarse. Y les llaman mutiladores del cuerpo. Ahora, ¿por qué les llaman mutiladores del cuerpo? Esos hombres, vamos a verlo un poquito más adelante, lo que decían era, si tú quieres ser salvo, necesitas guardar la ley de Dios. Pero no solamente se iban ahí, sino que se iban, si tú verdaderamente quieres ser salvo por Dios y eres un varón, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir ese ritual y esa operación que se hacían solamente los varones, pues obviamente, ¿no? La mujer no puede circuncidarse. Tienes que hacer esa operación. ¿Por qué? Porque los judíos tenían eso como señal, y por eso Pablo dice, ellos ven esa señal solamente como cortar piel, y por eso les llama mutiladores del cuerpo. Mutilar, cortar o arrancar a un ser vivo, un miembro o una parte de un cuerpo violentamente, eso es mutilar. Ahora aquí Pablo usó esas tres expresiones como una ironía, como diciendo, le dices perros a los gentiles, pero porque no pueden entrar y porque tienen mala enseñanza, realmente son ustedes, o sea, son los malos obreros. ¿Crees que te salvarás por las obras, pero esas obras no son buenas? ¿Crees que la circuncisión te va a salvar, pero eso no te va a salvar? Y en lugar de llamarte circunciso, los voy a llamar mutiladores del cuerpo. Es decir, esos hombres, para ver un poquito más el contexto, en Hechos 15.1, vamos a ver Hechos 15.1. Estaban llegando a todas las iglesias, bueno, a muchas iglesias, por no decir alguna cosa que tal vez no, a muchas iglesias llegaban esas personas y tenían esta enseñanza. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden, ¿qué? Ser, ¿qué dice? No pueden ser salvos. Ahora, esto suena más o menos bien porque pues el cristianismo viene del judaísmo, por eso la cultura es judeocristiana, ¿no? Viene de ahí sus raíces, pero ellos decían, si tú verdaderamente quieres ser salvo, no es por el Señor Jesucristo, o sea, o sí, Cristo, pero también necesitas esto. Necesitas circuncidarte conforme al rito de Moisés. Y empezaron a llegar a las iglesias.
Y llegaron después a la conclusión verdadera de que no era así, no es por las obras de la ley. Trataban de poner a los cristianos bajo leyes del judaísmo, enseñaban que la salvación se obtenía guardando los rituales. Ahora, ahorita, aquí en México, no se aplica eso porque no se hace lo de la circuncisión, pero a veces tenemos la idea de que para salvarnos necesitamos hacer muchas cosas, de que necesitamos portarnos bien, de que necesitamos bautizarnos, necesitamos asistir, necesitamos tomar cursos, necesitamos participar, sobre todo en el bautismo donde muchos ponen el énfasis. Si tú quieres ser salvo, tienes que bautizarte, si no, no puedes ser salvo. Y eso no es lo bíblico. El apóstol Pablo dijo, si por la ley fuese la justicia, ¿para qué viene Cristo? O sea, Él murió en balde. ¿Para qué vino a morir Cristo Jesús si tú te podías salvar solo? Sería algo absurdo, pero no podemos salvarnos, por eso tuvo que venir Cristo para salvarnos y darnos una vida perfecta. Una vida perfecta no en el sentido moral, sino en el sentido espiritual, de que ya no necesitamos hacer nada más para salvarnos. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo y Cristo lo pagó. Y esta idea está en muchas iglesias. En muchas iglesias está la idea de que para salvarte tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que cumplir con estos requisitos, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, tienes que venir. Y no es así. Nosotros tenemos la verdadera señal. Versículo 3. Estamos en Filipenses, regresamos a Filipenses 2:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros tenemos la verdadera señal. Ahora, no sé cuántos estemos familiarizados con este concepto de la circuncisión, pero era un ritual que a los que nacían en el pueblo de los judíos, los que nacían hebreos, tenían que tener esa señal, porque era una señal que Dios había dado por medio de, o se la había dado a Abraham. Y toda tu descendencia tendrá esta señal, la circuncisión. Pero era solamente una señal. Ellos tenían que creer después en el Dios verdadero, y por eso Pablo y los profetas batallaron mucho con eso, diciendo, están mal, ustedes por fuera están bien, pero por dentro no son salvos. Nosotros tenemos una verdadera señal. ¿Cuál es esa señal? Vamos a ver Romanos 2, 28 y 29, Gálatas 6, 15 y Colosenses 2, 11. De mi lado derecho, traten de leer juntos Romanos 2, 28 y 29. De mi lado izquierdo, Gálatas 6, 15 y yo voy a leer Colosenses 2, 11. Vamos a esperar a que lo encontremos. Bueno, a mí me fue fácil, Filipenses, Colosenses. ¿Qué dice Romanos 2, 28 y 29, por favor? A ver, juntos, 1, 2, 3. La circuncisión que vale es la del corazón, no la de fuera, ¿verdad? Siguiente, Gálatas 6:15. En Cristo Jesús no vale nada lo de fuera, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva criatura. Colosenses 2:11 dice de la siguiente manera: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, una circuncisión del espíritu o del corazón, como dice aquí. O sea, ¿de qué sirve guardar los rituales externos si nuestro corazón sigue siendo igual de duro? Y el único que puede cambiar corazones es Dios. Hay unos que son robacorazones, por eso no es Dios, ¿verdad? Conquista corazones. El único que puede cambiar corazones es Dios. Solamente Él puede cambiar corazones. Y Él lo hace espiritualmente. Los cristianos, entonces, versículo 3 dice, regresamos a Filipenses 2:3. Dice, pero nosotros
porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los cristianos verdaderos servimos a Dios en espíritu, o sea, que nuestro espíritu esté bien para poder servir a Dios, primeramente por medio de la salvación y de que Él nos cambie, nos renueve. Nos gloriamos en Cristo Jesús, o sea, es decir, ¿en dónde tenemos nuestra confianza? ¿En lo que yo hago en mi carne? No, sino en Cristo Jesús, en que Él fue el que vivió una vida perfecta a favor de mí, en que Él, sin pecado, se entregó por mí para que yo pueda tener o disfrutar esa salvación que Él puede comprarnos. Versículos 4 al 6, vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Voy a leerlo, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Viendo esto, Pablo dice: regocíjense en el Señor, pero guárdense. Si había algo que al apóstol Pablo le molestaba mucho, como decimos, era como una patada en el hígado para el apóstol Pablo, era que alguien quisiera ponerle más requisitos a la salvación. Por eso cuando los Gálatas, porque es que hay mucha enseñanza aquí y a veces, a los Gálatas sí llegaron estos hombres, llegaron y los desviaron de la fe. Y a los filipenses, gracias hija, a los filipenses todavía no. Por eso Pablo dice, cuídense de ellos, o sea, antes de que lleguen ya pónganse al tiro, como decimos, ¿no? Cuídense de ellos porque van a llegar y van a querer cambiarle las ideas. Y eso era lo que a Pablo le molestaba, porque a los Gálatas le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los estorbó? En otras versiones dice: Gálatas tontos, así les dice Pablo, ¿no? ¿Quién los embrujó para que creyeran a otro evangelio? No hay ningún otro evangelio, solamente el de Jesucristo. Y eso era muy importante para el apóstol Pablo, que la gente creyera en Cristo y solamente en Él para salvación. Solamente Él, no hay nada más, no es por medio de una religión, una denominación o un bautismo, no es eso lo que nos va a salvar, es solamente Cristo Jesús lo que nos salva. Y a veces hay mucha confusión. En estos días, hace unos días estaba hablando con unas personas y uno me decía que tenía muchos años en una iglesia cristiana escuchando, tenía más o menos unos 20 años escuchando palabras, ¿no? Predicaciones. Y yo le decía: ¿tú cómo crees que te vas a salvar? No tenía idea. Pero lo que él había escuchado era: pórtate bien, sé un buen hombre, no te metas con nadie, sé una persona moralista, sé una persona que no le hace mal a nadie. Y eso era para él el cristianismo. Le dije: es que tú puedes ser el mejor moralista, pero ¿de qué te sirve si no puedes entrar a la gloria por tus propios? Y ahora, una persona que había estado muchos años en una iglesia que se dice cristiana, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, con aquellos que ven muchas predicaciones por internet, hay que tener mucho cuidado. Hay muchas buenas predicaciones, muy buenas predicaciones, y hay unas que mejor no. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Aquí en los versículos. Dice: si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice ahí, versículo 5, circuncidado al 8º día, o sea, conforme a la ley. Nada de que perdónale un día y que llega a los 9, a los 8 días, a los pobrecito, está muy bebecito, ¿para qué le vas a cortar ahí un pedazo de piel? No, el apóstol Pablo no le importó eso. Bueno, a sus papás en este caso, ¿no? Y cumplieron la ley como es. Así era la ley a los 8 días. Y dice ahí, en cuanto a su familia, ¿qué más? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él tenía muchos logros. Él tenía una familia, un linaje que pertenecía al pacto, y él decía: ¿pero eso qué? Tenía muchos logros. En Gálatas 1, 13 y 14, unas páginas hacia atrás, solamente para ver lo que nos dice aquí, Gálatas 1, 13 y 14. Pero cuando agradó a Dios,
No, estoy más adelante. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Este hombre era esa persona que no había nada que se le podía tachar. Tenía las de ganar religiosamente hablando por mucho a los demás. Y aparte su familia. Por eso dice, hebreo de hebreos. O sea, no como que he sido mezclado, ¿verdad? Que mis familias, unos son hebreos y otros son egipcios. Y ya yo sigo siendo con sangre hebrea. No, él era, como decimos, de pura cepa, de sangre pura. Nada me puede quitar de ese linaje. Y a veces como cristianos, bueno, no sé cuántos nos encontramos en este aspecto, pero algunos como cristianos dicen, pues yo soy cristiano y mi mamá y mi papá y mi abuelo y todos ellos han sido cristianos. Son los primeros que llegaron aquí al pueblo, ¿no? Y pensamos que eso nos da ventaja por los demás, cuando no nos da ninguna ventaja. Al contrario, pienso que nos da desventaja, porque pensamos que ya la tengo ganada, ¿no? Porque mi papá es pastor. No, eso no tiene nada que ver a veces. A veces está al revés el asunto ahí. Pablo hablaba de un ritual, la circuncisión. Hablaba de un linaje. Él decía, del linaje de Israel. Hablaba de una casta, de una familia, de la tribu de Benjamín. Esa tribu eran los que tuvieron el primer rey, que fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Fue la única tribu que permaneció con la tribu de Judá. O sea, era una tribu de las buenas. De las 12 tribus, Benjamín era de las buenas. Tradición. Hebreo de hebreos. Todo esto no tenía que ver directamente con Pablo, sino con su familia. Pero luego habla de las cosas que él hizo personalmente. En cuanto a la ley, decía fariseo. Esos hombres que cuidaban mucho cada cosita, cada detalle, eran buenos para juzgar a los demás, decía el Señor Jesucristo. Eran personas intachables en muchos aspectos, que conocían mucho, pero eso no tenía mucha importancia para Dios en ese sentido. Él era celoso, él era perseguidor de la iglesia. Y dice, y en cuanto a la justicia que es por la ley, a ver, dígame algo que hice mal. Irreprensible. Nadie podía decirle, Pablo, tú hiciste esto. No, él era irreprensible. Pero esto no le dio ningún valor. Versículo 7, vamos a leer el 7. Dice, versículo 7, Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo esto, Pablo dice, todo eso que para mí sí era ganancia delante de los hombres. Delante de los hombres tenía reputación, tenía ventaja, tenía posición. Pero dice, todo eso que era ganancia para mí, lo tengo como pérdida, dice aquí el versículo 7. Las estimo todas las cosas como pérdida, las tengo como pérdida. Estimar significa darle un valor personal a esas cosas. O sea, tal vez sí tenían valor, pero yo las estimo para mí, para mi persona. Eso es pérdida. No vale de nada. No vale de nada todo eso. Pablo tuvo el carácter moral necesario para que no se metiera en problemas, ¿verdad? Nadie se metía con él, no se metía con nadie. Pero no tenía la justicia para llevarlo al cielo. No fueron las malas cosas las que mantuvieron a Pablo apartado de Cristo. Vean, pongan atención a esto. A muchas personas no se quieren acercar a Dios por su mala vida, ¿verdad? No, es que a veces por lo que han hecho, a veces porque dicen, no, pues tengo que dejar esto y todavía están muy enamorados de la mala vida, o a veces por su mala fama y les da pena. Hay muchas razones. Pero a Pablo no estaba lejos de Cristo por su mala forma de vivir, sino por las cosas buenas que él había hecho. Él tuvo que perder su religión para encontrar la salvación. A veces nosotros como cristianos cometemos el error de que cuando predicamos solamente decimos, mira, tienes problemas, acércate a Cristo. Tienes problemas familiares, busca a Cristo. Tienes problemas en el matrimonio, ándale, acércate a Cristo. Ahora es bueno que Cristo les ayude en eso, pero llegamos al punto de que damos ese mensaje y cuando vamos con alguien que no tiene esos problemas y le predicamos, oye, ¿qué has escuchado de Dios? ¿Para qué?
Tengo mejor posición económica que tú, tengo mejor familia que tú, tengo mejor trabajo que tú y mejor salud que tú. ¿Para qué? Porque a veces nosotros eso es lo que predicamos. ¿Tienes problemas de salud? Busca a Dios y no está nada mal. Eso puede ser una oportunidad, pero el problema principal del hombre no es su salud, ni su dinero, ni su familia, ni nada de eso. Es el pecado. Y el pecado no se limpia haciendo cosas buenas. Eso es lo que Pablo dice, no se limpia, eso no es hacerle más daño al asunto. Se limpia solamente con la sangre de Cristo, porque por eso Él vino a morir. Él tuvo que perder su religión para encontrar la salvación. Y versículos 7 y 8 aquí están escritos: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí hay dos cosas que resalto. Uno, la palabra que se repite es pérdida. 3 veces se dice. Las cosas que eran ganancia yo las tengo como pérdida. Las estimo como algo que no me satisfacieron, no me ayudaron. ¿Pero por qué? Y aquí está en azul. También se repite la idea. ¿Por qué tengo como pérdida esto que es valioso para muchos otros? Por amor a Dios, por amor a Cristo. O sea, la vida espiritual no se lleva por obligación, sino es por amor. Si vamos a renunciar a ciertas cosas, no es por obligación, es por amor. Voy a dejar de confiar en mis propias habilidades por amor a Cristo. Versículo 8, en otra versión, en la versión textual, la Biblia textual así se llama, hay una palabra que a nosotros se tradujo como basura, pero aquí en esta ocasión es la palabra que significa estiércol. Imagínense. Ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad. O sea, ¿qué es mejor? ¿Qué es superior? Las cosas que tengo, las cosas que he hecho, mis propios logros, ¿eso o es superior conocer a Cristo, el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo, dice, originalmente dice, las tengo por estiércol para ganar al Mesías? Es una palabra fuerte, por eso en nuestra Santa Biblia no se tradujo así, porque pues no, ¿cómo van a poner eso? Es como los memes. Pablo, ¿cómo podemos poner eso? No lo pongas. Bueno, aquí los traductores lo cambiaron. Y ese comparado con Cristo, todo lo demás debe ser visto así, que no sirve para mucho. ¿Para qué sirve el estiércol? Pues se quema y se produce un gas. ¿Para qué sirven nuestras obras? Para quemarlas. ¿Para qué sirve? Para enterrarlo y queda abono. ¿Para qué sirven nuestras obras? Para enterrarlas. No sirven para mucho. Lo que nos va a salvar no son las obras, sino es el Señor Jesucristo. Versículos 8 al 10. 8, ustedes el 9 y juntos el 10, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La verdadera vida nueva viene, y aquí le puse, viene en combo. No sé cuánto les gusta comprar cosas en combo, ¿verdad? Que combo lunes, allá en Cinépolis, aquí un pequeño comercial. Todo por 205 pesos, entrada, palomitas, bueno. Es un combo, pues, lo que significa es que te dan varias cosas por un solo precio. Y si las compras por separado, pues te sale más caro. Eso es un combo. Todos entendemos lo que es un combo. O sea, que viene junto y no se debe de separar, no se puede separar. La verdadera vida cristiana, teniendo esa simbología o esa comparación, viene en combo, es decir, conocer a Cristo, dice el apóstol Pablo. Para conocerlo,
por la superioridad de conocer a Cristo mi Señor, conocer al Señor Jesucristo. No sé cuántos de nosotros conocemos y cada vez vamos a conocerlo más y más y más, pero a veces tenemos que seguir perdiendo cosas para conocer a Cristo, o seguir perdiendo confianza en nosotros mismos. Tener la justicia, dice ahí en ese versículo 9, tener la justicia de Dios que es por la fe. Así lo explica el versículo 9, Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Eso se los dejo de tarea. Romanos 3, 20 al 28. Es una buena enseñanza que nos dice que por medio de las obras de la ley, ¿quién se va a justificar delante de Dios? Ningún ser humano, dice. Ningún ser humano se puede justificar por las obras de la ley, por cuanto todos pecamos y estamos fuera de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. No podemos salvarnos nosotros mismos. No podemos añadirle a la fe, añadirle a la obra de Cristo. Dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley. Así termina el versículo 28. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:21 es el que he estado citando en algunas ocasiones. Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, en balde, de oquis, no sé cómo lo podemos entender mejor, ¿no? ¿Para qué murió? ¿Para qué razón Él vino a morir si yo me puedo salvar a mí mismo? No tiene caso. Pero aquí por eso Pablo dice, no, yo no desecho la gracia de Dios, que era lo que los Gálatas estaban empezando a desechar. Dice, yo no, y ustedes tampoco lo hagan. Pero también, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. La tercera cosa que viene con el combo es ser semejante a Cristo. ¿En qué? En su muerte, dice. ¿Y en sus qué? Padecimientos. Repito la idea, es un combo, es como si dijéramos, escuché a un predicador que decía, es como si dijéramos, ¿quién quiere conocer a Cristo? Yo. ¿Quién quiere tener justicia? Yo. ¿Quién quiere sufrir por Cristo? Cric, cric, nadie. No, por eso es un combo. O sea, ya ahí está. ¿Queremos ser como Cristo? Pues bueno, pues Él tomó una muerte de cruz, Él fue obediente, Él no se quejaba y Él, solamente que eso no nos gusta, ¿no? Y decimos, no, solamente lo bonito, es todo. Incluso los padecimientos y el sufrimiento para llegar a ser semejante a Él en muchos aspectos. Esa es la verdadera vida nueva. Y por eso Pablo dice, cuídense de ellos, los que le quieren añadir. Y hay muchos. Hay uno muy famoso que luego ahí pone sus videos en YouTube y que dicen, pues la mujer tiene que vestirse así, si no, no es salva, si no, no es cristiana. Oye, ¿dónde dice en la Biblia eso, no? Y el hombre tiene que hacer esto y esto y esto. Y no es así la salvación. Es por Cristo Jesús y nosotros lo recibimos. Su justicia se nos da a nosotros y somos salvos por la fe. Esa es la forma en la que somos verdaderamente salvos. La única manera, solamente en Cristo Jesús. Para nosotros hoy, la aplicación. Primero, regocíjate en el Señor y no en tus logros, no en tu tradición, ni en tu religión. Hay gente que se gloría de eso, ¿verdad? Decir, yo nací, como si fuera algo de mucha ventaja, ¿no? Yo vengo de cuna cristiana. Bueno, ¿dónde las venden? Porque yo, mi hija, ni cuna tuvo, menos cristiana. ¿Dónde venden esas cunas cristianas para poner a mi tercer hijo ahí? No, no es cierto. Está bien, ¿no?
Lo cancelo, dirían nuestros hermanos, ¿verdad? Lo cancelo. Son una bendición los hijos de Dios. Pero bueno, a veces decimos, es que yo vengo de ahí y pensamos que eso nos da ventaja. No, yo me regocijo en el Señor y Pablo invita a eso también a los filipenses. Regocíjense en el Señor, en su salvación, en su justicia. Segundo, ten cuidado con los que quieren añadir algo al Evangelio. Bautismo, que es lo más común ahorita, moralismo, cambio de vestir. Obviamente el Evangelio, o sea, si yo creo, lo que no quiero es confundirnos. Porque a veces cuando hablamos de eso, la gente dice, bueno, entonces, ¿para qué me congrego? ¿Para qué asisto a la iglesia? ¿Para qué aprendo la palabra? ¿Para qué trato de vivir una vida agradable delante si me va a salvar como quiera? Por la fe. Y yo le dije, bueno, porque Dios cambia tu corazón. Y cuando Dios cambia tu corazón, naturalmente vas a querer dejar esa vida de pecado y vas a querer seguir a Dios. Eso es una, Dios te cambia el corazón. Y otra, para hacer luz. O sea, no es como que en balde. Si soy cristiano, voy a bautizarme, voy a congregarme, voy a cambiar mi forma de hablar naturalmente, mi forma de vestir, si es indecente la cambio, pero eso no me da la salvación, es un resultado de. Número 3, seamos vigilantes, cuidadosos y pongamos atención a cómo alimentamos nuestra vida. Hay que poner mucha atención a cómo alimentamos, porque a veces que la gente dice, bueno, yo aquí en mi casa escuchando no quiero decir nombres porque luego me puedo meter en problemas, pero escuchando a tal persona que es muy famosa y a veces no tiene mucho que decir de acuerdo a la Biblia. Tal vez tiene mucho que decir humanamente hablando, en consejos, en motivación, pero en cuanto a la palabra de Dios, no tiene mucho, o lo tiene tergiversado, hay que tener mucho cuidado. Incluso con lo que yo les predico, siempre compárenlo con la palabra de Dios, y si está mal, deséchenlo. Número 4, iba a decir deséchenme, no, mejor primero hablen conmigo y ya. Número 4, ¿cuáles ganancias las has estimado como pérdida? Esa es una pregunta personal. ¿Qué cosas que yo realmente las consideraba como ganancias, las he dejado como pérdida? Y que si las comparo con Cristo, es como estiércol. ¿Qué cosas yo tengo o he dejado como pérdida? Hace 2 semanas fue muy conocido que había unos hermanos aquí en el estado de Oaxaca, de otra denominación, que son expulsados de sus tierras por creer en Cristo, aquí en el estado de Oaxaca. Hay 2 comunidades muy fuertes. Incluso aquí en Barra de la Cruz, no vamos tan lejos, aquí cerquita, 25 minutos. Dicen que no se puede levantar una iglesia, que si alguien va y si alguien de ahí es cristiano, le dicen, ¿sabes qué? Pues de la carretera para allá, porque aquí, puro católico, de mayordomía y todo eso. Entonces, hay gente que realmente tiene que perder. Imagínense invertir 20 años de su vida por poner una casa muy bonita, muy hermosa, y que de repente digan, ahora creo en Cristo, pero en este pueblo no me dejan creer en Cristo. ¿Y qué hacen con la casa? La queman, los expulsan, las escrituras no valen nada en ese caso, por los usos y costumbres. ¿Qué tienen que hacer la gente? O esto, que es ganancia, lo estimo como pérdida, o rechazo a Cristo. Y a veces no queremos despojarnos de muchas cosas. Qué bueno que sí hay gente, ahorita en la mañana, no, porque, hay lugares en los que empieza a llover y dicen, no, ya no voy. ¿Por qué? Es que tengo que pagar taxi. ¿Y a poco no gastas tus 40 pesos en una coca todos los días? Pues sí, no tomes coca y paga un taxi. Entonces, hay veces que es un poquito complicado, ¿no? Hay veces que no queremos dejar cosas para conocer más a Cristo. Pero ahorita no es el caso, entonces no les voy a decir a ustedes. Siguiente, ¿servimos y nos despojamos por amor o lo hacemos por obligación? Lo hacemos por ley. Pablo decía, por amor de Él, lo tengo por basura. Para Dios no importa, no vale nada si yo lo hago solamente por ley. Tengo que hacerlo y tengo que servir. Imagínense que yo viniera de mala gana a predicar. Pues hermanos, la Biblia dice esto y pues si quieren creerlo y si no, pues ahí ustedes a ver cómo lo hacen. Léanla ustedes solos. No, se tiene que hacer por amor. Se tiene que servir a Dios por amor. Y hay personas que sí, lamentablemente dicen, pues es que lo tengo que hacer. No me queda de otra. O por obligación. Pues es que me pusieron a mí y me toca predicar. ¿Verdad? El pastor se fue. Me toca predicar, pues ni modo, entonces ahora me toca. No, hay que hacerlo por amor. 6. Recuerda que la vida nueva que Dios nos da
es un paquete completo. Incluye los padecimientos. Incluye los padecimientos. Y bueno, hermanos, con eso terminamos. Pensemos, ¿en qué aspecto debo yo de dejar ciertas cosas para ganar a Cristo, para conocerlo más, para servirle más, para amarlo más y hacerlo por amor a su nombre? Vamos a ponernos de pie para orar y así terminamos.